Buenos días mis queridos alumnitos. Ya estamos para su clase de hoy día jueves 15 de abril de comunicación. Y en esta semana hemos estado trabajando lo que se refiere al cuento, el esquema de resumen de un cuento, cómo podemos identificar sus características y cosas así. El día de hoy propiamente el tema que nos trae es el cuento y sus personajes. Es que tú sabes que en un cuento obligatoriamente, además de lugar, de tiempo, también es muy importante identificar a los personajes y qué función cumplen dentro de ese cuento. Entonces vamos a ver de qué se trata este tema también. Dice, ya sabemos que el cuento es una narración breve. Ahí vamos a encontrar lugares y personajes. Los personajes, voy a subrayarlo, los personajes, que es el tema que nos implica hoy día, son seres reales o imaginarios. Claro, si se trata, por ejemplo, de un cuento fantástico, esos personajes van a ser imaginarios. Si se trata de un cuento regional, van a ser un poco más reales los personajes, ¿no? Por ejemplo, en la clase anterior que hablábamos sobre el pueblo de... ¿Qué pueblo era? El pueblo de Narigualá, ¿no? Narigualá. Ahí estaban los personajes, sí eran reales. Claro que ya no están vivos actualmente, pero sí eran reales porque hablaban, por ejemplo, de las tribus que vivían en ese pueblo y de los españoles que vinieron a conquistar. Entonces eran personajes reales, pero del pasado. Entonces, dice, esos personajes pueden ser reales o imaginarios que cumplen diferentes roles en el cuento. Y mira, pueden ser de dos tipos, observa bien. Los personajes principales, que no son otros que los protagonistas, ¿no? Son los protagonistas, es decir, los que participan directamente en el cuento. Por lo general son los que están presentes con mayor frecuencia, o sea, se les menciona a cada rato, ¿no? Y sobre todo están presentes en la trama principal, o sea, en la parte que nosotros conocemos como nudo. Y también están los personajes secundarios, que son los que acompañan, ¿no? Los que ya no son tan protagonistas, sino que acompañan a los personajes. Así tenemos, por ejemplo, yo les he hecho acá un esquema que quisiera que sigan con la tarea que van a hacer acá, ¿ya? Por ejemplo. ¿Te acuerdas del cuento Mis juguetes y yo? Te lo voy a leer, está en la página 10. Todo es referente a tu libro de actividades, ya de acá nomás lo vas a sacar para que no te hagas problemas. Acá está. Libro de actividades, lo leímos el mes pasado, pero vamos a retomar esos cuentos para sacar personajes. Aquí hablaba en Mis juguetes y yo decía, te voy a hacer recordar. Alejandro tenía miles de juguetes en su casa, superhéroes, payasos, coches, pelotas, etc. Y cuando salía con sus amigos a jugar siempre iba cargado de un montón de ellos. Una vez allí le gustaba enseñar a los niños sus cosas, prestar sus juguetes y que todos vieran que él era el que tenía más juguetes. Después de un rato dejaban los juguetes y todos corrían para jugar a escondidas y a otros juegos e insistían a Alejandro que también viniera con ellos, pero él no quería dejar a sus juguetes. Un día vino su tío Alejandro, lo vino a visitar desde Londres y cuando fue hasta el parque a buscarlo lo encontró sentado en un banco muy triste. Le preguntó por qué estaba así y él le explicó que estaba ahí sentado porque estaba cuidando sus juguetes y por eso no podía ir a jugar. Entonces su tío le dijo, mira, anda a jugar y yo te cuido tus juguetes. ¿Y estás seguro, tío? Le dice, ¿no se reirán de mí? Vas a ver que no. Y él fue a jugar con sus amigos y sus amigos lo recibieron muy bien y le hicieron jugar y ese día fue uno de los días más divertidos de Alejandro. Muy bien, saquemos los personajes principales de este cuento. ¿Quién será el personaje o los personajes principales? Siempre, en principio el título dice Mis juguetes y yo, está hablando de una persona. Entonces acá hay un personaje principal, porque está hablando de una persona en específico. ¿Quién es? Es el niñito llamado Alejandro. Entonces vamos a ponerlo en el esquema que hemos hecho, lo vamos a poner. Si el cuento se llama Mis juguetes y yo, el personaje principal es un niñito que se llama Alejandro.
Ya sabes que el nombre propio se escribe con mayúsculas y listo. Alejandro. Ese es el personaje principal, ¿no es cierto? El personaje principal. Durante la trama, o sea, durante la narración del cuento que te acabo de hacer recordar, también hay otros personajes. ¿Quiénes serían? Obviamente los amiguitos que venían a jugar con él y posteriormente su tío, ¿cómo se llamaba su tío? Su tío, a ver si encontramos el nombre, no, dice el tío de Alejandro nada más, pero no dice cómo se llama el tío, no está. Entonces pondríamos el tío de Alejandro y sus amiguitos, o si no los amiguitos que primero jugaban con él, mejor en ese orden, ¿no? Según el tiempo. Los amiguitos y el tío de Alejandro serían los personajes secundarios. Entonces lo vamos a poner. Los amiguitos y el tío de Alejandro. Ya tienes tu primer esquema con el cuento y sus personajes principales y secundarios. De igual manera me vas a hacer con lo que dice acá, ¿no? Con los juguetes ordenados. Me falta una S ahí, creo. También le haces un cuadrito así con el cuento que dice que alboroto, que está en la página 20, con el cuento que dice Canditita, que está en la página 27, con el desayuno de Laura, que está en la página 28, y con Oshta y el duende, que es el último cuento que hemos leído, ¿te acuerdas? Que está en la página 37 y 38. Entonces, si no te acuerdas, obviamente, vuélvelo a leer y ahí vas a sacar el que protagoniza más, el que interpreta más, el que está presente a cada rato en el cuento. Ese es el personaje principal. Pero ojo, no necesariamente es uno, pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, en el cuento que hicimos en la anterior clase del pueblito, el pueblito de Narihuala, creo era, ¿no? Ahí no es uno, son varios, ¿no es cierto? Son varios personajes que se refiere a los pobladores de ese lugar. Entonces, ten cuidado, no necesariamente es uno, son varios, ¿ya? Entonces, ahí tienes que identificar el personaje o los personajes principales y después a los que acompañan en el desarrollo de la trama a esos personajes. Y esos serían los personajes secundarios. Es importante identificarlos, ¿ya, hijitos? Entonces, a repasar sus cuentos, buscarlos en sus libros y hacer esta tarea en el cuaderno. Hasta ahí nos quedamos, gracias por tu atención y nos vemos.